Hola, mi nombre es Yulisa Jennifer de la Cruz Rodríguez y el día de hoy voy a presentar mi examen del tema 2 de la materia de autómatas 2. En la exposición hablaremos acerca de las notaciones, son infijas, prefijas, posfijas en el uso de compiladores, los algoritmos de conversión, los algoritmos de evaluación y acerca de cómo programarlos en conversiones y efectuarlos en el programa Ruby. Continuando con mi exposición, vamos a comenzar la parte teórica. Bueno, primero que nada, quiero tocar los conceptos básicos para iniciar el tema. En este caso, que es un autómata, nos dice que un autómata es una máquina teórica que lee instrucciones en forma de símbolos y cambia de estado según estas. Tenemos el ejemplo de A, B. En este caso está desarrollado de manera gráfica donde el nodo inicial es Q0 porque parte de ahí, pero tiene un retorno en Q0. Después de que se genere ese retorno pasamos a la variable A, después a Q1, después ya se mete la variable B y acabamos el nodo en Q2. Esto es un tema muy importante en autómatas porque es un recorrido que hace un autómata. En este caso, las áreas de aplicación de la teoría de los autómatas son las comunicaciones, la teoría de control, circuitos secuenciales, reconocimiento de patrones y compiladores. Generalmente, en la vida cotidiana podemos encontrar un autómata visualmente en un robot, pero ¿cómo funciona un robot o de qué trata un robot? Para que un robot funcione necesitamos implementar cierto conocimiento y es ahí donde entra la parte de la automatización, que es lo de patrones, alfabetos. Prácticamente son instrucciones que se le dan a la máquina. En este resultado final sería el robot. Podemos decirle que nos diga hola, que baile, que cante, que nos ayude, etcétera. Pero si no tiene esa parte lógica, no podemos hacer nada porque quedaría como una máquina inerte. Necesita la parte de la programación, las órdenes para realizar ciertas acciones futuras. Continuando con el concepto de compilador, más que nada un compilador es un programa que traduce un programa ya escrito en un lenguaje a un lenguaje fuente, a un lenguaje B, que es un lenguaje objeto. Es aquí donde necesitamos de la parte humana, que es el programador, y el programador escribe el código y ya después entra la parte del compilador, que es el encargado de compilar las instrucciones que le dio el programador. Y esto acabará en la parte final, que es el objeto. Pero para ello también va de la mano con un alfabeto. ¿Y qué es un alfabeto? Es un conjunto finito y no vacío de elementos llamados símbolos o letras. Tenemos el ejemplo de A1, A como B, C, D, E, F, hasta la Z, etc. En este caso también entra ceros y unos, 0, 1, 0, 1, 2, 4, 6, 7, 8. En la parte final de A es comas y paréntesis. Como les digo, parte de un programa fuente, pasa por el analizador léxico, analizador sintáctico, semántico, generador de código intermedio, optimización de código intermedio y generador de código de objeto. Hago hincapié en la optimización del código intermedio cuando se hacen las correcciones de errores, de fallos, de la parte lógica que pudo haber tenido ahí algún daño en código en el proceso y ya que haya pasado por todas esas etapas, todas etapas, tenemos el resultado final que es el programa objeto. Y bueno, aquí entra la palabra o cadena, que es sobre un alfabeto, que es una cadena finita de símbolos de alfabeto. Tenemos el estado, que lo traté al inicio, que es el estado inicial, la aceptación, las transiciones, que es la flechita, etiquetas. Y aquí, por ejemplo, tenemos que un alfabeto es la sumatoria
¿Y qué es la sumatoria? Una palabra, aquí nos pone el ejemplo de W, la sumatoria de, por ejemplo, de W. ¿Qué letras hay entre W? ¿Cuáles le anteceden? ¿Cuáles le preceden? Etcétera, etcétera. Eso es por la parte gráfica y ya empezando más a fondo en el tema que vamos a tratar, que son las notaciones. Nos dice que las notaciones nos sirven para representar las expresiones matemáticas, a diferencia del orden que se escriben los argumentos, en este caso llamados operandos, que son parte de los operadores más relevantes. Las más importantes es la notación infija, que es la notación habitual, es de primer operando, operando segundo, operando. La notación prefija, que es el operador, el primer operando, el segundo operando. La notación postfija, que es el orden del operando, segundo operando, operador. Notación funcional, que escribe en el operador, guión, función, después entre paréntesis, operadores y comas. Aplicando un ejemplo a las mencionadas ya, que es el ejemplo de está en la operación en rojo que vemos aquí, podemos decir que si usamos esos valores en rojo, en este caso la notación prefija, tendríamos que separarlas partiendo desde el signo igual, más, 2, asterisco, 3, 4, X. Y la separamos, la otra operación sería igual, multiplicación, más 2, 3, 4, X. En cambio, la notación infija sería 2 más 3, asterisco, 4 es igual a X. En la otra sería, abro paréntesis, 2 más 3, cierro paréntesis, asterisco, 4 es igual a X. Si se dan cuenta, la única diferencia en la infija es que ahora difieren los paréntesis. En la primera no los tiene y en la segunda sí. En cambio, la notación postfija es 2, 3, 4, asterisco más X igual. Y aquí, en la otra parte, con respecto a la otra operación, que sería 2 más 3, 4X igual, pues queda así. En cambio, pues la notación funcional nos dice que es igual a la suma de 2, productos 3, 4X. Y también nos dice que es igual a suma producto 2, 3, 4X. Continuando con los tipos de expresiones, expresión o notación prefija nos indica que el operador va antes de los operandos, que tiene características principales, las cuales son: sus operandos conservan el mismo lugar, orden que la notación equivalente. No usamos paréntesis para indicar su orden de precedencia de los operandos, ya que es una evaluación. Se evalúa de izquierda a derecha hasta que encontramos el primer operador seguido inmediatamente de los operandos. Nos dice que se evalúa la expresión binaria y el resultado cambia como un nuevo operando, se repite hasta que quede en un solo resultado. Y aquí ponemos el ejemplo, asterisco de más A, B de C. El otro sería, abro paréntesis, A más B, B de C. Algo que decir que la notación prefija es el orden del operador, el primer operando, segundo operando. Ese es su orden normal. En cambio, en la expresión o notación prefija es la forma más común que utilizaremos para describir expresiones matemáticas. Estas notaciones se refieren al operador entre los operandos. La notación infija puede ser completamente paranterizada o puede basarse en un esquema de precedencia de los operadores, como el uso de paréntesis, para invalidar los arreglos al expresar el orden de la evaluación de la expresión. La notación infija es la habitual, es el primer orden y nos dice que lleva el operador, operador, segundo operando. En este caso ponemos la imagen de 3 por 4 es igual a 12, 3 por 4 más 2 es igual a 14, 3, abro paréntesis, 4 más 2, 18. Y en dado caso de que existan dudas, todavía falta la parte de postfija. Como nos dice, pues de post, de
indica que el operando ocupa la posición después de los operandos y sus principales características son el orden de los operandos, que se conserva igual que la expresión infija equivalente, no usa paréntesis, ya que es una operación ambigua, y la operación posfija no es exactamente a lo inverso de la operación prefija, equivale a más b por c más b. Para concluir, la notación posfija es el orden del primer operando, segundo operando, operador. Como les decía, si existen dudas, vamos a ver la parte aplicando las notaciones. En este caso tengo de nuevo otra expresión y nos dice que la notación prefija quedaría usando esta parte, que es abro paréntesis 2 más abro paréntesis 3 por 4, cierro paréntesis, que es igual. En la casa del prefija quedaría es igual a más 2 asterisco 3x, y en la otra columna sería igual asterisco más 2, 3, 4x. Hay una gran diferencia. ¿Por qué? Porque aquí en la segunda columna se están separando los operadores de los números. Y ya pasando a la siguiente, que es la notación infija, donde tenemos que 2 más 3 asterisco 4 de x. Ahora en la segunda columna añadimos unos paréntesis que están diferenciando a la primera. Y eso es lo que cambia el orden de la operación. En cambio, en la notación posfija, si metemos 2, 3, 4 asterisco más x, pues no tiene sentido como tal en ninguna operación. Pero si pasamos a la segunda, ya nos pone 2, 3, o podría ser 23, más 4, asterisco, y la x pasa adentro, ya no está detrás del signo igual. La parte de Ruby, empezaremos con el programa, que es de la parte de la tarea 10, y vamos a definir que tenemos una variable que la llame pre, y vamos a usar la variable operando. Comparamos operando, si reciben más, evaluando, operando. En este caso retornarían 1. Si no, pasamos a asterisco. En este caso también puede recibir la diagonal. En este caso retornarán 2. Y otra vez operando, si entra en este caso el operador de exponente o el signo de peso, retornará 3. Acaba el ciclo, si no, retorna un 0. Después en la parte de conversión, ahora evaluamos la expresión, donde nuestro término que entre, vamos a ponerle expresión, escanea, ya sea desde, como les hablé en exposición, en este caso, pues sería nuestro conjunto de letras, pero esto se representa mediante W. En dado caso, tendría reversión. Desde la pila, como llamamos operando, pues si el corchete está vacío, es igual a eso. En dado caso, entraría la otra pila de salida. Después usamos la parte de each do, donde comparamos el carácter. Entramos a la parte de un case, que es donde comparamos si pasa esto o pasa el otro. En este caso hablé de la parte desde la letra mayúscula, comparando de la Z o minúscula, Z o trasero nuevo. Entra de nuevo la parte de la pila y ya después comparamos nuestros caracteres. En este caso si entra un paréntesis. De nuevo usamos la palabra push, que es para imprimir. Después comparamos en otro ciclo nuestro operando entre 0 y la pila del operando, entre signo de admiración y operando, generamos un pub. Después, ahora sí, vamos de nuevo a los operadores. En este caso, más, menos, asterisco, diagonal, otra vez. Creando la pila de operando, ya con base a las precedencias de lo que se le meta.
comparamos los caracteres. De nuevo nuestra pila la mandamos a llamar y acaba el ciclo del carácter. Después entramos el while, nuestro operando tiene que ser mayor a 0 para que pueda imprimir. Después en la salida, nuestra pila salida se le pone el método join que permite comparar. Después reverso y pues al último, para concluir, imprimimos nuestra expresión. En este caso el resultado de la expresión es lo que traiga la expresión digitalizada por el usuario, e imprime lo que es reverso. Y ya aquí la parte de convertida, lo que se convirtió, lo que ya leyó, es lo que nos va a imprimir. Y acabamos y se cierra con un loop. Y en esta parte es donde se le piden datos al usuario. Entonces le dice el usuario, digita la expresión, usamos el get y comparamos, conversión, y pues acaba. Y eso es todo lo del programa. En la parte del código, probándolo desde nuestro CMD, ya nos pide que, perdón, no metí nada. Podemos meter A más B y como ven nos dice que la expresión es A más B y la manera inversa sería B más A, y ya aquí la conversión de prefijo sería ese. Y nos pide otra expresión. Como ven, si le meto otras letras, de todos modos funciona. Y A más B más C igual, cambia. Y pues eso sería todo de la parte de Ruby. Concluyendo las exposiciones, que pues la bibliografía la saqué de estas páginas, y pues nada más que añadir, sería todo de mi parte.